Muy buenas noches, estimados amigos, estimadas amigas. Damos inicio a un programa más. El programa que usted ha pedido, el programa que aporta a la cultura general de las familias de nuestros televidentes. Su programa, La Verdad Sea Dicha. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy día con temas muy interesantes, con un invitado que nos va a hablar un poquito y nos va a entregar elementos para aprender un poquito más, entender cómo funciona la economía, cómo funciona el sistema financiero, con la participación hoy día especial de la señora Jessica Flores. Yo estoy invitada. Estás invitada también. Estoy invitada todos los viernes. Bienvenida, señora Jessica Flores. Bienvenido, don Ulises. Buenas noches a todos que nos ven, que nos escriben. Gracias por recibirnos en su hogar un viernes más con su programa. La verdad sea dicha. Aquí solo se dice la verdad. Así es que gracias por el cariño. Yo siempre estamos recibiendo correos, mensajes y temas tan relevantes como el que vamos a tocar hoy día con un ex Ceremi, Ulises, con un ex Ceremi que la verdad es que fue un gran aporte y sigue siendo un gran aporte en la parte educativa porque es profesor de varias universidades y lo presentamos al tiro, ¿cierto? Sí, por supuesto. Sí, porque el tiempo pasa muy deprisa. Claudio Lapostol, ex Ceremi de Hacienda. ¿Cómo estás tú, Claudio? Muy bien, Jessica, gusto saludarte, gracias por la invitación. Saludarte a ti también, Ulises, gracias por la invitación. Igualmente, Claudio, bienvenido a nuestro programa. La realidad es que nos interesaba mucho poder conversar contigo para poder comentar algunas situaciones del orden económico. ¿Cuál es tu mirada respecto del tema económico hoy día en Chile y en nuestra región en particular? Estás haciendo la pregunta que nos estamos haciendo varias personas. El tema de la economía que hay hoy día en el país, lo que está pasando hoy día en el país es que se perdió la confianza en la inversión, estimado Ulises. Jessica, Yeah. Hoy día no tenemos una situación inversora en el país. No está ocurriendo lo que normalmente tiene que pasar, que se están generando negocios, que las oficinas de ingeniería están haciendo proyectos. Todo ese tipo de cosas hoy no están ocurriendo. Entonces, el tema inversor hoy está complicado. Está complicado porque estamos en un país que no está creciendo, y estamos con una inflación que yo creo vamos a llegar entre el 8 y el 9% este año, y que obviamente se come el crecimiento del país. Entonces, un país que crece al 0,5 con una inflación del 8, significa que nosotros no estamos alcanzando el bienestar que requerimos. Y eso hoy día la dueña de casa lo entiende perfecto cuando entra al supermercado a comprar. Ese es el Antes punto. Ese es el punto, entraba y Claudio. compraba bastantes cosas, compraba bastantes cosas con 10.000 pesos, y hoy día la verdad que se le está haciendo muy difícil abastecer su casa. Ese es el punto, cómo afecta a los vecinos, a la señora Juanita, este tema económico, porque si bien es cierto, pareciera que nada pasa con el ministro Marcel, que de alguna manera se la ingenia para taparnos la realidad, pero ¿cómo se proyecta esta situación económica y cómo va a afectar de aquí en adelante? O sea, hoy día vemos lo que nunca habíamos visto, Claudio, que la gente está yendo a comprar a Mendoza porque resulta que con 40.000 pesos, con 20.000 pesos se traen un carro completo de mercadería y que aquí no alcanza para un café, azúcar, pan y eso. ¿Cómo proyectas tú esta situación? Tú dices menos inversión, está también el tema de aprobar las 40 horas también laborales, está también aumentar el sueldo mínimo. ¿Cómo afecta estos grandes proyectos, digamos, que convengamos que es una necesidad y que debió haberse previsto y haberse aprobado hace mucho tiempo? Sin embargo, en este momento es complejo. Yo creo que el momento para aprobar estos dos proyectos es el más complejo. No sé qué opinas tú.
Mira, Jessica, lo que pasa es que en estos temas hay que dar contexto. Ya. En Chile más o menos hay entre 800.000 y 900.000 RUT de empresas. Eso es lo que hay hoy día. Entonces, de esas 800.000, 850.000 pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas, alrededor de 30.000 son grandes empresas. Entonces te queda un número de 720.000 microempresas y medianas empresas. Y nosotros tenemos que hablar sobre esas empresas, porque las grandes empresas se defienden solas. Entonces cuando tú colocas una idea de bajar la hora laboral de 45 horas a 40 horas, tú... Te perdimos, Claudio. Claudio, te perdimos. Bueno, Ya. vamos a esperar que se reconecte Claudio, que está tocando un tema muy interesante Imagínate que tiene que ver con esto. 700 y tantos mil empresas pequeñas Así que es. de alguna los manera... productos que necesitamos. Ahí, ya, Claudio, te perdimos por un momento, así que vas a tener que repetir Bueno, ¿dónde quedé? desde el comienzo. Desde las empresas. Desde la de las- empresa, desde las 30.000 que se subvencionan solas, digamos, pero las 700 y tanto que el restante que son pequeñas empresas que claramente se ven perjudicadas. Llevo un rato nomás. Bueno, estamos con un problema de conectividad, parece, con nuestro invitado, ¿verdad? Pero estamos abordando un tema, estimados televidentes, que es sumamente interesante, porque tiene que ver cómo entendemos el tema económico y cómo podemos ir proyectando lo que eventualmente va a pasar en nuestro país en este año 2023. No sé si Claudio logró reconectarse. Sí, ahí está. Yo lo estoy escuchando. Y te escuchamos. No sé si es todo a mí. Sí, Sí. te escuchamos bien, Sí. Claudio. Puedes seguir, retomar el tema que estábamos, con este análisis que tú estabas haciendo respecto del impacto que generaría, por ejemplo, Estas dos leyes, la ¿no? rebaja de la jornada laboral de 45 a 40 horas. En eso quedamos, digamos. Mira, lo que ocurre ahí es que este ejemplo yo lo doy del siguiente modo. Tú para obtener un premio, que significa que voy a trabajar menos, primero yo tengo que tener la productividad. Yo primero tengo que hacer el trabajo pesado. Claro. ¿Y cuál es? Ser un país productivo. Y Chile es uno de los países menos productivos del mundo. Producto de eso, dado que es muy popular decirle, imagínense, yo le digo a las personas, oiga, usted trabaja 45 horas, ¿qué le parece que hagamos una ley en la cual bajamos a 40 horas? Muy poca gente va a decir que no, obvio, pues, obvio que va a ser como una situación muy populista. Pero nosotros no estamos teniendo los líderes que tienen que tomar las decisiones que son duras. Nosotros tenemos que seguir con las 45 horas. Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? La pyme, al no poder generar el producto que está haciendo con las 40 horas, ¿qué opciones tiene? Contratar a otra persona no lo va a hacer porque va a aumentar el costo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa pyme tiene que decidir, bajo la calidad, hago menos producto, y al hacer menos producto voy a tener que despedir gente. O, finalmente, cierro la empresa. Por tanto, todas estas decisiones populistas en cuanto a horas, lo que generan hoy en este país, dado que es poco productivo, va a generar una nueva cesantía. Eso es lo primero que va a ocurrir. Y no contentos con eso, en tema económico, y es por eso que a mí me preocupa mucho el ministro Marcel. La verdad que el ministro Marcel a mí se me ha deteriorado la imagen que yo tenía de él. Él para mí era un aporte de garantía y seriedad para este gobierno, y la verdad que no lo ha hecho correctamente. A esto usted agréguele que estamos haciendo un aumento de la renta mínima de 400.000 a 500.000. Esto es para redondear, ¿ya? Sí. Pero le dicen a la pyme, yo el diferencial se lo voy a dar con un bono. Permítame decirle que el Estado no genera nada. El Estado, la plata que tiene es porque se le cobró los impuestos a las pymes. Entonces estamos sacando impuestos
para hacer un bono, para entregárselo a la pyme para que pague el diferencial de la renta mínima. Esto es una transfusión, es una cosa muy especial, es algo que no se logra entender, es muy kafkiano. Esto es algo que hace que el personaje, la pyme, esa que está trabajando, va a tener que obligadamente subir el sueldo a 500.000 pesos, pero a su vez le están haciendo una reforma tributaria para sacar esa diferencial y volvérselo a pagar. Entonces, cuando tengo esas dos cosas, estoy casi en una tormenta perfecta. Entonces, las pymes no van a poder resistir estas dos nuevas leyes, en las cuales los que están legislando esto, y esto es lo peor de todo, los que están legislando esto jamás han hecho una pyme. Entonces no saben lo que ocurre. A mí me encantaría que ellos le hicieran las preguntas a los dueños de pyme. ¿Qué les sucede a ellos cuando les suben la renta mínima? ¿Qué les pasa? A ellos se les achica el margen y casi quedan a veces ese diferencial que estamos viendo ahora, capaz que sea la utilidad de la pequeña empresa. Yo les dije al principio que las grandes empresas se defienden solas. Sí. En Chile hay alrededor de 800.000 empresas, de las cuales alrededor de 50.000, 30.000 son grandes empresas. El resto son todas pymes, medianas y pequeñas empresas. Entonces, entendamos que este mundo, cuando hacen una ley de este tipo, afecta a alrededor de 750.000 empresas directamente. Y son las que generan el empleo. La proyección es que con esto vamos a tener una mayor cesantía. Eso es lo que va a empezar a pasar primero. Claudio, el contexto económico, que es lo que nos preocupa hoy día, es un elemento gravitante para cualquier reforma económica que se pretenda hacer, como la que estamos comentando. Porque cuando se hizo la rebaja de la jornada laboral de 48 a 45 horas, estábamos en un contexto económico-social distinto, ¿ya? La productividad del país, la economía en general estaba bastante robusta. Esto no es una mala idea, pero yo diría que la oportunidad en que se está haciendo con dos reformas que pegan directamente en lo que tiene que ver con la mediana y la pequeña empresa o las pymes, sin duda que hoy día, tal como tú lo señalas, es una tormenta perfecta para terminar quebrando a un alto porcentaje de pequeñas empresas y medianas empresas. Y eso uno, sin ser experto en economía, lo visualiza. Y puede ser una buena idea. Yo creo que generar tiempos para la familia no es malo, pero es una buena idea probablemente, pero muy mal ejecutada, porque no se hace esta conexión en el impacto global que va a significar estas dos reformas. Y entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo vamos hacia adelante? Ulises, propongo una idea, porque ¿cuál es el argumento? Es que va a haber una mejor vida familiar. Propongo una idea desde ya. Hagamos como que los domingos sean realmente feriados. No va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Que exista una igualdad de competencia, se cierran los domingos los locales comerciales. Listo, trabajamos de lunes a sábado. ¿Pero por qué no se hacen esas cosas? Porque tienen un grado de no ser muy populares. Claro. Porque ahí van a venir ahora los gremios empresariales a decir que cómo vamos a cerrar eso, vamos a perder alrededor de 52 domingos de trabajo, etcétera. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio. Pero lo que sí está claro, que hoy día estamos en una tormenta perfecta. Tenemos un país que no crece, tenemos un país que tiene una inflación galopante, y más encima aumentamos la renta mínima, pero miren todas las cosas que estoy diciendo. Y más encima estamos disminuyendo las horas laborales necesarias para generar el producto que necesitamos, para generar el PIB que se necesita. Eso es lo que está pasando. Entonces estamos colocando todas las variables en la parte negativa, en la parte que hace restar el crecimiento de los países. En eso está hoy día Chile. Efectivamente, cuando disminuimos de 48 a 45, estábamos en un país
que crecía al 4% y teníamos una inflación del 2,5 al 3%. Por lo tanto, el crecimiento absorbía la inflación. Por lo tanto, su sentimiento, su bienestar, ese ejemplo que yo coloqué y que Jessica lo graficó con que la señora Juanita entraba al supermercado, que ese es el ejemplo que tenemos que tener, en ese minuto usted no sentía la diferencia. O sea, un mes usted entraba con 10.000 pesos y al mes siguiente entraba con los mismos 10.000 pesos y compraba más o menos lo mismo. Hoy día no es así. Eso es lo que está pasando hoy. Y eso es lo que significa el deterioro del bienestar de las personas. Cuando yo tengo un dinero hoy día, compro algo y al mes siguiente con ese mismo dinero, con ese mismo papel, billete, al mes siguiente o los 2 meses siguientes, no logro comprar lo mismo, de hecho compro menos. Y me siento mal. Ese es el punto. ¿Cuál es el motivo, Claudio, de que estemos con esta inflación hoy día? ¿Cómo se le explica a nuestros televidentes, digamos? Porque uno pudiese pensar, sí, los retiros afectaron porque había más circulante, ¿no es cierto? Y obviamente hay una mayor demanda y por lo tanto, frente a la oferta que pueda haber, se genera, digamos, este tema inflacionario. Hoy día existe mucho circulante. ¿Cuáles son los factores, digamos, que están incidiendo en esto? No, uno es ese. Hoy día entró a Chile con respecto de lo... A ver, está lo que ocurrió con los retiros de la AFP, que nosotros casi duplicamos el presupuesto nacional Fue brutal, anual. Fue brutal. Por lo tanto, Claro. usted se vio en sus bolsillos con un duplique ¿cómo se llama? De su renta. ¿Y qué es lo que fue a hacer? ¿Qué es lo que pasó en Chile cuando se hizo eso? Hubo compras masivas de automóviles, hubo un montón de cosas de ese tipo. Hubo un montón de compras que obviamente llevaron a que el ofertante no lograba cubrir y equilibrar la demanda que empezó a pedir el ciudadano chileno. A eso usted agréguele ahora la cantidad de bonos que tenemos. El famoso IFE, que obviamente que sí, al principio, en marzo del 2020, se podía justificar, sí, pero después ya no. Y si usted hace los cálculos hoy, respecto de lo que fue el IFE en algún momento, había familias que recibían entre 1 y 2 millones de pesos, tranquilamente, sin hacer nada. Entonces, cuando usted tiene estas particularidades respecto del ingreso en su casa, y que no estoy haciendo nada, y más encima está llegando una cantidad de plata más o menos importante a través de los impuestos que pagamos todos, y a través del circulante que se genera hoy día, porque también hay que hacer el papel billete, entonces tenemos esta inflación que hoy día afortunadamente viene en bajada, sí. Lo que ocurre es que nuestra inflación era un 3%. Claro. Y la inflación que se está planteando hoy día para Chile es de alrededor de un 8 o un 9. Eso es 3 veces, es un 300% más de lo que nosotros estábamos acostumbrados y a cómo iba Chile. Entonces, cuando uno dimensiona y le coloca número a esto, el número no es que haya crecido de 3 a 9, sino que creció un 300%. Esos son los números que uno tiene que empezar a entender. Este es un país que le hace mal hacer crecer la inflación a un 300%. Eso es lo que ocurre. Entonces tenemos circulante, tenemos todavía gente que está comprando cosas, existe escasez de materias primas, efectivamente, y hay un tema fuerte con el tema de la guerra, en el sentido de que no están los barriles de petróleo están arriba todavía, y por lo tanto, ¿cómo se llama? Como no hay un buen abastecimiento de eso, parte importante de nuestra inflación tiene que ver con el combustible, sin duda. Entonces todavía está eso. ¿Y qué es lo que ha tenido que hacer el Banco Central? Que es la única arma que tiene. Está en una tasa de un 11,25%. Yo no tengo un recuerdo de ese valor. Sí, obviamente que lo ha tenido, pero fue hace mucho tiempo atrás que tuvimos esa tasa. Claro. Entonces, eso es para frenar. Claudio, ¿y qué pasa con la cesantía? Porque hablamos que en un periodo de lo que lleva el gobierno de un año y fracción, han habido más de 95.000 cargos que se han ocupado en la administración pública. ¿Ese número es exacto? Que de alguna manera, gracias a esa gran cantidad de gente que se ha contratado en la administración pública, no ha subido la cesantía a 2 dígitos.
¿Qué hay de cierto con Sí, eso? claro. Eso es así porque resulta que tú tienes, Jessica, un punto de desempleo son 99.000 empleos, más o menos. Entonces, estamos hablando de 92.000 puestos de trabajo y fíjate que el INE tuvo que desdecirse de los 45.000 y tuvo que efectivamente sincerar. Y esto es muy peligroso lo que estoy diciendo, ¿eh? El INE es un servicio que depende del Ministerio de Economía y es un servicio técnico, Mm. absolutamente técnico. Chile tiene una tradición de seriedad de entrega de cifras. Entonces, cuando empiezan a ocurrir estas cosas, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, ok, 92.000, 92.000 puestos de trabajo. Yo hice un cálculo muy aritmético, 92.000 puestos de trabajo a 1,5 millones de pesos, que es un valor, es un promedio del sector público. Incluso creo que me voy a quedar corto con el valor. Pero bueno, 1,5 millones de pesos brutos por 12 meses, por las 92.000 personas. Al año, bueno, el valor de 1,5 es el valor de renta mensual. Ese costo al fisco le cuesta 2.100 millones de dólares. No de pesos, de dólares. Mm. 2.100 millones de dólares. Claro, Es que hay que dimensionar estas cosas. así es. Y dos Denis, mil cien millones de dólares es mucha plata. ¿cuánto es Es para que la mucha plata. gente lo entienda? Lo que ha ¿Qué se puede significado, hacer? exacto, y porque para que la vecina que nos está escuchando, la señora Juanita, la señora Martita, nos piense qué se podría hacer con ese dinero. Incluso esta promesa de campaña del señor Boris de pagar, de condonar el CAE, por ejemplo, ¿qué se podría hacer con esa cantidad de dinero anual? O sea, sin duda un tema. Por ejemplo, el tema del CAE quedaría allí. Por ejemplo. Imagínate. ¿Ya? Eso es uno. Podríamos tener proyectos de vivienda de los de S49, más viviendas, porque resulta que el déficit de vivienda en Chile es de alrededor de 600.000 viviendas. Podríamos tener algún arreglo ahí. Obviamente que no financia las 60.000, pero una parte importante de esa lo hace. ¿Ya? Eh, eh, podríamos, bueno, hacer cualquier servicio hoy día, podríamos hacer esquemas de innovación y de emprendimiento para un montón de microempresarios que quieren surgir a través de programas Corfo, Cercotec, FOSIS, que estuve involucrado con eso, Cl- que se entendió, que sé lo que significa ese tipo de cosas. Entonces, Claudia, tú no, puedes hacer un montón de situaciones sacando a esas 92.000 personas, pero que esas personas hoy día están mostrando de que por eso la cesantía, el desempleo está en un 8,8. Si esas personas no estuvieran contratadas, estaríamos en un 10, sería un punto más. Claudio, Eso es lo que pasa. ¿y Entonces, obviamente que lo van a hacer, porque sería una mala noticia. dónde metes 92.000 personas en la administración pública? ¿Dónde? Y ojo que todavía, Se hacen los lugares, pues Jessica, sí, sí, eso está. ¿Eh? Podemos Mm. marcar operadores políticos de mucha índole, colocar cargos nuevos. mm, Bueno, están las no sé municipalidades cuántos que, firmas para definir algo, entonces colocamos una persona que firma por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, y bueno, vamos haciendo puestos de trabajo. Si esto se puede armar. En Chile hay 450.000 funcionarios públicos, más o menos. Si tú sacas 100.000, yo creo que la gente de salud y todo eso, obviamente que están haciendo un trabajo inmenso, pero hay cargos que definitivamente de verdad que no sepa qué están. Entonces, hoy estamos en una situación en la cual nuestro desempleo real es de alrededor de un 10% ya, porque para mí esos 92.000 personas no corresponden. Y me parece mucho que lo que han hecho también es que colocas a la persona que venía al gobierno anterior, entonces tú colocas una persona al lado de ella. claro. Eso también es parte de este trabajo que hacen estos gobiernos, en el sentido de que tú estás contratada, pero yo no quiero nada contigo porque vienes del gobierno anterior, entonces voy a colocar a otra persona y es esa la que voy a contratar. Y le pagas dos sueldos a una misma renta y a una no la haces trabajar y la otra, bueno, trabaja de acuerdo a la política que genera este gobierno. Eso es más o menos, porque la gente tiene que saber ese tipo de cosas, ¿no? No, sí, 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 lo maneja, digamos que sí. Y fíjate que estaba pensando en la nueva subsecretaría que quieren armar del LGTBQ+,
que eso ya está en proyecto y que quieren hacerla. Entonces ahí tienes más contratación y ojo, curiosamente también una de las promesas de campaña del señor Boric era sacar a los delegados presidenciales, terminar con los delegados presidenciales y con toda esa cantidad de cargos que hay dentro de la delegación presidencial, y ya llevamos 1 año y medio y parece que se van a perpetuar por los 4 años de gobierno, y ahí claramente se da otra situación que podríamos, digamos, pensar que podrían disminuir esos cargos y que pudiera ser un ahorro, pero parece que no hay intención de quitar la delegación presidencial. No, porque el tema estatal, Jessica, en general hace que tú tengas que pagar muchas cosas, y los dos sabemos lo que estamos hablando. O Sí, sea, sí. y Ulises también, si por supuesto, discúlpame Ulises, o sea, todos sabemos que aquí hay temas de favores y una serie de cosas de ese tipo y que se van pagando de esta manera, si esto es así. Entonces, como el programa cada vez decimos la verdad, entonces esto es así, son pagos de favores políticos para que se sigan teniendo las rentas a través de los impuestos nuestros para toda esta gente, para todos estos amigos, porque el negocio de estar en el gobierno es un muy buen negocio, es una muy Sí, buena sí. manera de ganar plata. Sí. Así es. Sobre todo, Entonces, sigamos le dando vuelta a esto. Claro. Es así. No tiene ningún secreto esto, ¿ya? Entonces hoy, mira, hace 40, 30 años atrás, era un honor estar en el servicio público. sí. Era un honor estar en el Instituto Nacional. Era un honor. Hoy día da lo mismo. Da lo mismo hoy día. Hoy día ya no es La calidad honorable. de las autoridades que tenemos, o sea, cero preparación. Cuando uno conversa con ellos, no tienen la rigurosidad del estudio, eh, colocan cifras sin ningún análisis, un mínimo cálculo, nada. O sea, hoy es decir algo a lo que venga y después, bueno, después pedimos perdón. Eso es más o menos la estructura el que tenemos mérito, hoy día, la Claudio, conversación política hace un tiempo atrás ya, no solamente este gobierno. sí, Hace un tiempo atrás ya venimos con todo esto. así es. El mérito ya murió como un elemento importante de distinción dentro de lo que son los procesos en general. En lo público, yo creo que en lo privado todavía se mantiene la mirada, pero en lo general, en lo público, la realidad es que el mérito ha ido perdiendo validez, ¿ya? Y qué bueno que a lo menos todavía tengamos independencia en ciertas instituciones. Por ejemplo, el Banco Central. Se discutió mucho dentro de el tema constitucional 1, por llamarlo de alguna manera. Había miradas de que el Banco Central debía, de alguna manera, depender de los gobiernos de turno. Yo creo que eso sería lo peor que pudiésemos hacer como país, ¿ya? En la medida que tengamos una institución sólida, independiente y técnica, no política, ¿ya? No aferrada a la mirada del gobierno de turno, sino que aferrada a la mirada técnica de lo que debe propender el desarrollo y crecimiento de un país, que sea resguardado por el Banco Central. Creo que vamos a tener posibilidades de seguir avanzando. Si esto se contamina políticamente, y con el gobierno que sea, de la tendencia que sea, se empieza a generar entonces una pérdida de validez dentro de lo que uno puede ver, y es cuestión de mirar a los países vecinos, ¿ya? ¿Cómo se pierde la mirada técnica, la mirada que debe ser absolutamente pensada, estudiada, de una proyección económica de estos países? Y qué bueno que haya sido así, porque por lo menos todavía tenemos esa posibilidad de que el Banco Central esté regulando ciertas cosas y que de alguna manera esté haciendo observaciones a ciertas políticas que los gobiernos realizan. Eso por lo menos hoy día lo tenemos, y yo creo que eso debe mantenerse, y
Eh, la historia así lo ha demostrado por lo demás. ¿Ve? Claudio, Eso es, sí, tal siendo, cual. El Banco siendo, Central tiene que tener una independencia. Miren, imagínense ustedes que el Banco Central dependiese directamente del Ministerio de Hacienda hoy. Obviamente que la tasa del Banco Central no estaría en el 11,25, Así es, estaría en una tasa menor, inferior, porque estaría promoviendo el consumo, exactamente. dado que ¿por qué estaría promoviendo el consumo? Porque el consumo trae placer. Entonces, al traer placer, tenemos más votos. Entonces, cuando tenemos una tasa en la cual es más baja, vamos a tener más consumo y por lo tanto se va a generar una inflación. ¿Ya? Claro. Y la inflación en realidad lo que hace es como que nos vamos olvidando que esto va quedando atrás y esto no tendríamos esta cosa de estrechez. ¿Ya? Esto es lo que pasaría si bajara la tasa de interés del Banco Central. Entonces, si el Banco Central fuese dependiente del Ministerio de Hacienda, créanme que la tasa no estaría en el 11,25, estaría en una cantidad menor. Eso es lo que estaría pasando hoy. Y tendríamos una inflación más galopante aún. ¿Ya? Porque eh, el tema de la inflación es el impuesto que ataca directamente a las personas que tienen menos ingresos. Así es, pues. así es. La inflación es un impuesto que claro, que está medido a un 8% al año, pero la canasta básica, de la cual estamos hablando del pan, de las cosas que son la comida básica, esa tasa no es el 8,8, esa tasa debe estar en un 15, un 18, la verdad que no tengo el cálculo, lo voy a mirar un poco, pero normalmente es el doble y un poquito más. Entonces, esa tasa, que se llama inflación, afecta directamente a las personas que tienen menos recursos. Por eso, por eso los gobiernos pro inversiones, pro propiedad privada, lo que hacen es tratar de generar una mayor cantidad de trabajo, una mayor cantidad de inversión, para que la gente vaya absorbiendo ese capitalismo, por decirlo de alguna manera, y que tengan entonces un mejor bienestar. Eso es lo que ocurre. No existe mejor política social que generar un puesto de trabajo. No existe mejor política social. El Claudio, resto son puros adornos, poesía, que vamos a dar un bono, etcétera. Ni le explico el bono del gas licuado, los balones magenta, porque eso fue un bono espectacular. ¿Eh? Así que, ese es un un poquito gran para que... tema, eso es un gran tema, porque justamente nació acá en la comuna de Chihuayante con el alcalde de turno y promesa para el periodo de candidatos a diputados, ahí con la mano, el puño en alto, prometiendo el gas a precio justo, sabiendo, fíjate, sabiendo que era una realidad que no se iba a poder cumplir, porque todo dice, y la normativa, la ley orgánica municipal dice que no se puede, fíjate. Entonces, generarle expectativas a la comunidad es un daño tan grande. Y fíjate que incluso poniendo fechas, que en diciembre de ese año, no, que el año siguiente, en fin, y que nunca se cumplió, y que costo. Fíjate que cualquier persona con cuarto medio sacaba el costo de lo que significaba comprar los cilindros, hacer toda la infraestructura municipal para hablar de gas a precio justo municipal. ¿Sabes qué? Era impensado, si es que no se podían, era de verdad una mentira al final del día. Entonces, fíjate que cómo se engaña a las personas, se le crea expectativas sabiendo que no se va a cumplir. Y hoy día tenemos a ENAP con una realidad de un gasto que de verdad que es enorme para la cantidad de gente que puede llegar. ¿Cómo te explicas tú esa situación? Fíjate que, porque hoy día estamos en un gobierno que maneja el tema comunicacional con muchas falacias, con cosas que no son reales. Y a mí lo que más me preocupa de esto, para que la gente entienda, el desfalco que hay aquí, el engaño es de 560 millones de pesos. No es un valor tan grande, pero es un valor importante. ¿Ya? Es un valor importante. Y la explicación que da Marcel, por eso a mí Marcel ya de verdad que lo tenía de otra manera, pero ahora definitivamente ya no le tengo el respeto que le tenía antes. De hecho, no le tengo respeto.
Entonces, no le tengo respeto profesional, a eso es lo que me refiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con él hoy día? ¿Vieron la explicación que dio? La explicación de él es que cuando se generan proyectos hay que hacer algunos ajustes. A mí me encantaría tener, para los emprendedores y para uno mismo, cuando emprende, tener 500 millones de pesos para arreglar los ajustes. Para hacer los Estaría ajustes. Para hacer encantado. los ajustes. Me encantaría hacer eso. Entonces, cuando él da una explicación de ese tipo, tan banal, de tan poca calidad, y sabiendo, personas como yo, que lo que está diciendo es algo que no es real, algo que no está bien, que finalmente falta la verdad, entonces estamos complicados con tener este tipo de autoridades que están constantemente diciendo cosas que no son reales. Entonces, eso es lo que a mí más me preocupa. Porque Imagínate tú que, puedes cometer errores, pero cuando estás cometiendo errores de esta manera, haciéndolo ya sabiendo que es un error, eso significa que ya es un no sé insulto. lo que podemos esperar de aquí para adelante. Es un insulto a la inteligencia de cualquier ser humano. Y fíjate De que mucha gente. sobre todo cuando hay comprometidos recursos que pudieron haber llegado a la gente más necesitada. Yo me refiero, por ejemplo, a todo lo que significó esta mentira, digamos, del gas a precio justo que partió acá en la municipalidad de Cheguayante con don Antonio Rivas. Fíjate que todos los viáticos, los viajes, y no solo él, sino que con su comitiva, todo lo que se generó y el gasto que implicó para el municipio, que salió de ahí, por cierto, para nada, sabiendo de que esto no iba a prosperar, que era una mentira, que por ninguna parte podía ser viable, y mantener esta mentira pensando que iban a comprar cilindros, que iban a llegar a armar una infraestructura. Incluso fíjate que el alcalde de Cheguayante llegó a pensar en la benzina a precio justo y que se podía vender a través de los municipios. Mira tú cómo la mentira, esta bola de nieve va creciendo, se le crea expectativa a la gente y después que te das cuenta que todo era una mentira, nadie da explicaciones y aparece Marcel diciendo lo que tú acabas de decir, que al final del día insulta la inteligencia de todos los chilenos y que la gente que se generó esta expectativa queda pensando, bueno, ¿por qué me mienten? Sobre todo la gente que más lo necesita. Cuando resulta que comprar vales a ENAP o vales de gas era mucho más económico, como lo hizo el alcalde de Coronel, que compraba vales de gas y que llegó a vender a 10, a 12, a 15 mil pesos un balón de 45, por ejemplo. Entonces, la verdad es que da mucha pena que se le mienta a la gente, sobre todo cuando estamos viviendo una situación económica muy compleja y cuando le tocáis el bolsillo a la gente que más lo necesita y se crea estas expectativas. Sí, absolutamente de acuerdo, Jessica. Fíjate que, pero te insisto, ¿sabes cuál empieza a ser el problema hoy día? Hoy día tenemos, bueno, hace rato que lo tenemos, pero en este gobierno es evidente lo que ocurre, que tenemos una crisis ética muy fuerte en las cosas que se están diciendo. Sí. Muy fuerte. Entonces, cuando aparece una autoridad diciendo lo que dicen, en general todas las cosas que se han ido diciendo, y tú te das cuenta en pocos minutos que no es real, yo creo que estamos en un camino al abismo. Entonces, cuando me preguntan a mí, con la pregunta que partieron ustedes, ¿cómo visualiza Claudio el futuro económico de Chile con este nivel de confianzas y de relatos que estamos teniendo? La verdad que es muy oscuro. Porque yo personalmente, yo si tengo plata, yo no me atrevo a invertir aquí en Chile, hoy día. No me atrevo. Con las cosas como están. Y a eso agréguenle que el 17 de diciembre, o sea, tenemos que esperar todavía una situación el 17 de diciembre, que es un tema de una votación constitucional. Por lo tanto, las reglas del juego aún no están claras. O sea, todavía nos quedan 7 meses, 8 meses para estar aquí, entre que si me compro la camionetita para hacer el reparto, no me la compro. Y eso es economía. Y que todo indica, eso es inversión. Y que todo indica, por cierto, de que se va a rechazar este nuevo proceso. Para allá va la línea, digamos, la mano.
y que se está pensando en un tercero. Sí, eso es lo grotesco de esto. Ahora, yéndonos al tema que tú acabas de decir, Claudio, que tú no te atreves a invertir en este país. Han habido gente poderosa, grandes empresarios que ya sacaron su holding de acá del país, su recurso y se fueron. ¿Cómo afecta eso? Porque la gente puede pensar, bueno, se fueron y se fueron nomás, pero ¿cómo afecta eso a la economía y a la situación que estamos viviendo como país? Mira, bien, absolutamente. Lo primero que quiero decir ahí es que estas personas que se van del país, que era lo que yo les dije al principio, que la inflación afecta a las personas más vulnerables y las personas que tienen más recursos no les afecta. Se pueden ir a otra parte, se refugian en otros lugares. Así es. Entonces, el gran empresario cuando ve que esto está ocurriendo, lo que está pasando, que no voy a invertir más acá, me voy a otra parte. Y no tengo ningún problema y no me pasa nada. Pero dejo acá una capacidad de gestión que se va para otro lado. Si aquí hay que entender que las fugas no es el dinero en sí, sino que la fuga de acá es una fuga de gestión, de cerebro, de materia gris. Esa es la que se va de Chile. Y lo que mueve los países es lo que ¿cómo se llama? Es la inteligencia, es el cerebro, eso es lo que mueve los países. No es el dinero, no es el dinero. El dinero yo lo puedo colocar en un lugar donde una persona hace una muy buena gestión, por lo tanto ese dinero va a crecer. Pero también lo puedo colocar en una persona que no hace una buena gestión y ese dinero se va a perder. Entonces las personas que se empiezan a ir de acá son personas que han hecho buena gestión. Han generado puestos de trabajo, le han colocado valor a los productos que tienen, le han dado una mejor calidad de vida a las personas, todo ese tipo de cosas. Y esas personas se van a entregar ese talento a otra parte, a otro país. Porque estos nexos, cuando uno hace las distancias, los nexos se pierden. Así, eso de que voy a seguir en el país, eso ya el primer año, ¿de acuerdo? Pero después ya se acabó. Imagínense cuántas oportunidades van a tener estas personas cuando lleguen a ese país nuevo, a Inglaterra, a Estados Unidos, en este caso Inglaterra. Pero, ¿cuántas oportunidades de negocio van a tener? Y van a embarcarse en eso, que son países inmensos comparados con nosotros. Entonces es muy peligroso lo que empieza a ocurrir. Es muy peligroso. Bueno, esta es mi opinión en esto, Jessica. cuando las economías funcionan bien, los países tienen reservas. Reservas que te permiten de alguna manera enfrentar las crisis. ¿Ya? Nos pasó como país en las diferentes crisis que existieron a nivel mundial, que no las pasamos con grandes problemas. Pero hoy día nuestras reservas económicas están, no sé si agotadas, pero Chile emite bonos para poder generar recursos para los diferentes programas de este gobierno. ¿Cómo ves tú esa situación, Claudio? En general, el último no lo entendí, Ulises, perdón, programas. Para generar programas de gobierno, digamos, cumplir el gobierno con programas, con su programa de gobierno, ¿ya? ¿Cómo está emitiendo bonos para poder financiar? Entonces, No, es que lo que pasa es que hoy día tenemos un problema estructural muy duro. La cantidad de promesas que se hicieron en este nuevo gobierno que tenemos hoy día, la chequera no da, no daba, no da y no va a dar, salvo que yo manotee algunas platas. claro. Efectivamente eso es así. Entonces, ¿dónde hay platas hoy día? En la AFP, ahí tenemos plata, podemos manotearlas ahí. Entonces, por eso era tan necesario que ocurriesen cosas que no han ido ocurriendo, como fue el tema del rechazo, etcétera, y todas estas cosas que están pasando hoy día. Ahora, si esto hubiese sido así, créanme que estamos con los corralitos argentinos y todo ese tipo de cosas. Claro. Porque la plata se necesita para poder hacer esas promesas que no se van a poder cumplir. Y le quiero decir a la gente, esas promesas no se van a poder cumplir y no se están cumpliendo. Eso es lo que está pasando. Entonces, por eso hay una desesperación. Por eso hay una reforma tributaria. ¿Qué pasa con la reforma que se le da, que se echa tanto la culpa al tema de que como se rechazó la reforma tributaria y todo tributaria, que son más bien recaudadoras? Exacto. Bueno, es la fórmula que tienen los estados para recaudar
para obtener recursos, digamos, realizar diferentes reformas tributarias, pero eso tiene que ir de la mano con la productividad que tenga el país. Exacto. Porque tú no puedes pretender comer torta si no tienes la posibilidad de comprar los ingredientes y hacer la torta, digamos, para poder repartirla. Y hoy día estamos un poco en ese esquema, que es un tema complejo. Pero además tenemos, por otro lado, un tema internacional que genera incertidumbre, ¿ya? Esta guerra entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera ha llevado a los integrantes de la OTAN a irse metiendo a Estados Unidos, y China, que aparentemente es un observador, pero que finalmente se traduce en los dos grandes potencias, que es Estados Unidos y China, en esta lucha geopolítica y económica. Y uno dice, bueno, ¿y qué viene ahora? ¿Cuál es la otra etapa? ¿Cómo ves tú eso, Claudio? Mira, la pelea mundial hoy día es Occidente-Oriente. Esa es la guerra. Así La es. verdad que Chile da lo mismo. Chile da lo mismo. Es el 0,03% de la economía mundial, da lo mismo. Claro. Lo que pasa hoy día es el deterioro occidental respecto del Oriente hacia nosotros. Eso es lo que está pasando hoy día. Con los relatos de valóricos que tenemos hoy. Situaciones que empezaron a ocurrir hace ya 20, 25 años y que hoy día ya estamos viendo los efectos de un montón de cosas. Entonces, hoy por hoy, lo que ocurre es eso. Hoy día es la destrucción de lo que nosotros teníamos como crecimientos. Y era ¿cómo se llama? Era la cultura occidental. Y esta cultura occidental está representada por Estados Unidos, parte de Europa, y creo que Canadá ya se salió ya, porque con el hijo Trudeau estamos en otra parada. Entonces, eso contra China, Rusia. Entonces, hoy día la guerra Rusia-Ucrania es una guerra así, está. Si no, sería muy duro de parte mía decir que no está. Obviamente que está. Pero más importante que eso hoy día es el enfrentamiento que hay Rusia-China, Occidente. Eso es lo importante hoy día. Entonces, ¿cómo se viene esto? Bueno, ya hemos visto a todos que China es China en todas partes del mundo. O sea, China se ha comprado todas las empresas del mundo, todas. Sí. Faltan muy pocas que dejen de comprar. En todas partes socios. ¿No? Por ejemplo, en el tema automotriz, China está en todas partes. Está en la Mercedes-Benz, en los BMW, en todos los autos que se suponía que eran medio occidentales. Y no me extrañaría que prontamente ya esté comprando, y sé que no lo ha hecho ya, las grandes compañías automotrices de Estados Unidos. Yo creo que ya debe estar involucrada, ya sí. Ustedes solamente vean lo que significan los malls chinos. Sí. Entonces, hoy día tenemos una invasión china, ya la tenemos, ya está. Entonces, es eso a lo que nosotros nos vamos a enfrentar hoy. Y de hecho, eso es el camino que vamos a tener. Y eso es lo que está pasando. Entonces, hoy por hoy, esa mirada es la que ya tenemos que empezar a decir, esto es lo que ocurre, estas son las reglas del juego, esto es lo que va a pasar. Nosotros vamos a entrar en una situación de productos chinos, de productos a través de Rusia, que no sé cómo los va a manejar eso, pero ya están hablando ¿cómo se llama?, de convenios económicos. ¿Para qué? Para poder estar en todo el planeta completo. Y con un Estados Unidos siendo atacado por todos los lados, incluso por dentro. Sí. Estados Unidos incluso está siendo atacado por dentro. Así es. Y no sé si los gringos se han dado cuenta de lo que le está pasando. Yo creo que no. No es muy... Mi percepción no es muy positiva, que digamos. No. Pero quiero ser franco. Es dura la realidad, fíjate. Bueno, yo creo que China hace mucho tiempo que partió esta invasión económica, ¿ya? Y que hoy día nosotros, como un pequeño país que somos, estamos de alguna manera con el tipo de economía expuestos a estos vaivenes con más fuerza. Porque tú bien dices, ¿cuál es el peso que hoy día tiene Estados Unidos económicamente en relación
a lo que está teniendo China. Ha ido perdiendo prestancia, peso económico, peso político, Estados Unidos. ¿Ya? A diferencia de China, que ha ido ganando en todos los frentes, digamos, y ha logrado ir avanzando y metiendo sus empresas, comprando empresas, llevando profesionales. Fíjate que hay una generación de profesionales chinos que tienen doctorados, máster y posgrado en las diferentes universidades de Europa o Estados Unidos. Y los prepararon para estudiar y ser expertos en la economía capitalista, por llamarlo de alguna manera, en la economía social de mercado, y ellos han utilizado muy bien como un país disciplinado que son. Porque si hay una gracia de los países del Oriente, es que tienen un nivel cultural, educacional y de disciplina que lamentablemente no lo tenemos en el Occidente, ¿verdad? Y que eso nos hace perder prestancia. Cuando tú tienes una sociedad indisciplinada, sin duda que pierde esta capacidad de hacer, esta capacidad de construir y esta capacidad de crecer. Y hoy día estamos en eso, po. En Chile estamos en un país que está estancado, que hay incertidumbre, que hoy día somos más pobres como país y como personas, como familia, como contribuyentes. Si uno analiza, tal como lo señalaste tú, cuánto nos hemos empobrecido solo por el hecho de el IPC que se ha triplicado, cómo ha impactado en los bolsillos de cada una de las personas en la economía doméstica. Lo hemos dicho en algún programa y tú lo acabas de señalar muy bien. El que tiene recursos está blindado, porque él saca su plata o si quiere la deja. Hoy día con las tasas que existen, aquel que tiene recursos solo en cuentas de ahorro obtiene una utilidad interesante, solo teniendo la plata en el banco, dadas las tasas que existen, que es lo que se pretende por lo demás en este minuto por parte del Banco Central, digamos, ¿ya? Pero la realidad es que yo creo que esta es una incertidumbre especialmente para nosotros, que somos un país abierto en la economía mundial. Así es. Así es, y fíjate que se me fue mostrar algo también, que se viene una cosa muy fuerte que es la India. Así es. Que es la India. La India va a ser el país más poblado del mundo, y el tema de las personas genera una fuerza económica potente, y ya hay un sector de África que va a empezar a crecer muy fuerte. Nigeria va a ser un país que va a tener alrededor de 600 700 millones de personas al año 2080 más o menos. Entonces, esos focos de economías empiezan a ser importantes hoy, ¿ya? Y lo que está ocurriendo en un país tan potente como es Estados Unidos todavía, pero está perdiendo su capacidad de generar políticas potentes en la cual todos los norteamericanos estén de acuerdo. Hoy día ya hay una partición ahí. Así es. Se generó una situación más bien izquierdizante en la decisión económica de los países. Me explico. Hoy día Estados Unidos está peleando porque el gasto fiscal, el delta del gasto fiscal aumente un poco. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a generar inflación también. Entonces se va a perder el control de lo que es el crecimiento de este país como es Estados Unidos. Son ese tipo de cosas las que empiezan hoy día, los que están ocurriendo hoy día. Y así muchas otras cosas más en un tema de análisis un poco más profundo que se pueden ir haciendo. Bueno, Claudio, mira, ya se nos acabó el tiempo del programa. Creo que ha sido muy interesante esta conversación. A ver si te podemos invitar, si tú tienes la disposición y el tiempo a acompañarnos en otro programa, porque creo que ha sido muy interesante, digamos, poder ir comentando, ir analizando estas cosas, sobre todo contigo que tienes la expertise en estos temas. Nuestro programa, tal como lo señalamos al inicio, lo que genera
lo que quiere provocar precisamente es la conversación familiar de lo que está pasando, pero con conocimiento, con elementos que les permitan tomar buenas decisiones. Así que te agradecemos mucho y bueno, nos despedimos por Claudito. Muchas gracias. Un último mensaje, Claudio. ¿Qué le dices tú a la señora Juanita? Dejarla como... La señora Juanita va a tener que cuidar mucho sus lucas, ¿no? Para mí, la señora Juanita es la mejor ministra de Hacienda que podemos tener. Ella tiene perfectamente claro qué es lo que tiene de ingreso, qué es lo que tiene que gastar. Así es. Y tiene que mezclar algo que de repente nos olvidamos, que en esa mezcla tiene que generar una felicidad familiar. Así es. Y eso es lo que nos está faltando hoy día en Chile. Así es. Eso es lo que está pasando. Gracias, Claudio. Por eso que estamos en eso. Así que muchas gracias por la invitación, Jessica, Ulises, y a su disposición cuando quieran. Ya, te pasaste, Claudio. Gracias. Claudio. Saludos a la Cuídate, familia. que estén muy bien. Bueno, ¿Qué te puedo decir? Muchas gracias. Se ve, pero el panorama, te digo, muy adverso. Bueno, lo importante, Jessica, es que seamos capaces de analizar ahora para poder ir comentando estas cosas, pero que además esto sirva y estos análisis que nosotros no los hacemos aquí, pero que aquellos que están en el mundo económico, yo creo que tienen la claridad y que eso sea traspasado de alguna manera a quienes tienen que tomar las mejores decisiones, porque de lo contrario vamos a ir destruyendo lo que ya hemos construido. Pero bueno, uno siempre tiene fe en esto, Jessica, siempre tenemos fe en nuestro país y hacemos estos análisis porque son importantes hacerlo. No queremos tampoco enviar un mensaje tan pesimista, pero es la realidad. Hay que prepararse. Es la realidad y es preferible estar en un escenario más conservador a un escenario muy próspero pensando que nos va a ir muy bien. La realidad es que estamos en el periodo de las vacas flacas, como se dice habitualmente, y por eso que hay que cuidar las lucas, hay que cuidar los billetitos, hay que cuidar la economía familiar y tener calma, no apurarse. Y hay que cuidar la salud, Ulises, porque los resfríos han aumentado. Sí. Bueno, vamos a tener algunos médicos que vamos a conversar algunos temas de salud en los próximos programas, precisamente con todo esto que está pasando. Pero Jessica, se nos acaba el programa, así que yo me despido, agradecido siempre de vuestra compañía, de vuestro apoyo, de los correos, de los mensajes. Estamos haciendo lo que ustedes nos piden, los temas que ustedes nos piden tocar. Así que muchas gracias, un abrazo cariñoso y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, Jessica. Buenas noches, un abrazo a cada uno de ustedes, muchas bendiciones y lindo fin de semana. A cuidarse de los resfríos. Chao. Chao.